¿Estás distraído? ¿Estás ocupado? Estoy a la puerta y llamo. Aquel que oye mi voz y abre la puerta, yo entraré, cenaré con él y él conmigo. Es tan sencillo así. Tengo algo para dar, pero también quiero recibir. Es como un ida y vuelta, un diálogo íntimo. ¿Estás listo? Amén. Damos gloria a Dios por este tiempo. Doy gracias al Señor por este tiempo que nos ha regalado de ayuno, tiempo de intercesión. El Señor quiere que nosotros cada día más entremos a la profundidad de su Espíritu Santo y quiere corazones dispuestos, corazones así entregados allí como cada uno de ustedes, mis hermanos, que han tenido esos corazones dispuestos para las cosas de Dios. Y el Señor ama esos corazones dispuestos, esos corazones que los buscan, ese corazón que está allí presto siempre a la presencia de Dios, dispuestos a la presencia de Dios. Doy gracias al Señor por este tiempo. Vemos que el rey David fue uno de los reyes que el Señor vio un corazón allí y hizo pacto con la generación del rey David. Y el Señor me llevaba allí a ver a Josafat, uno de los reyes de Judá, que fue descendiente del rey David. Y este hombre tenía un corazón que amaba al Señor, él amaba al Señor. Y él se humilló ante el Señor y obtuvo respuesta. Entonces el Señor me decía, cuando hay una humillación, viene respuesta del Señor. Cuando tú te humillas delante de la presencia del Señor, hay respuesta para tu vida. Cuando hay una humillación total de tu corazón, donde tú en ese momento entregas todo delante de la presencia del Señor y reconoces que tú no eres nada, que eres tan pequeño y que no tienes fuerzas, que lo necesitas a Él en tu vida, que lo necesitas a Él. Y cuando Él ve esa necesidad que hay en ti, cuando tú estás allí, aún en los momentos de presión, en los momentos de dificultad, en los momentos donde sientes que se levantan enemigos por doquier y sientes ataques por aquí, por allá, en esos momentos, de esos procesos difíciles, de cualquier cosa que nosotros estemos pasando, cuando Él ve que tú no te apoyas en tu propia fuerza y que quieres solucionarlos todo en tu propia fuerza, sino que vas a la presencia de Dios y te humillas y te dices, Señor, aquí estoy, Señor. Viene respuesta para tu vida, hay respuesta de Dios, porque el Señor aún, quizás en el momento, muchas personas quieren ver la respuesta en lo natural y todo que sea en lo natural y que si estoy mal económicamente, me siento mal porque no tengo dinero, entonces tú quieres ver que el Señor lo puede hacer y lo ha hecho muchas veces, pero tú quieres ver que en el momento te puedas encontrar un sobre con dinero, con 1,000,000 de pesos, pero sabes que muchas veces a una respuesta de Dios se manifiesta en una palabra de sustento. Que alguien venga y te diga, mira, hay esperanza, tú puedes, el Señor te fortalece y sientes la fortaleza de Dios en tu vida. Entonces, cuando hay humillación verdadera de un hijo de Dios, hay respuesta de parte de Dios. Y el rey que se humilló fue este rey allí, Josafat, que tenía un corazón que temía el nombre de Dios. Él tenía un corazón porque había sido enseñado por su padre, que fue un hombre, el rey Asa fue un hombre temeroso de Dios, aunque cometió errores y tuvo allí el error de hacer alianzas allí con otros reyes donde no debía, poner su confianza en otras cosas. Muchas veces nosotros lo hemos hecho, hemos puesto confianza en otras cosas y no en Dios. Hemos buscado muchas veces caminos fáciles y no el camino que Dios tiene allí, el de la fe, el de creer en el Señor sin importar lo que nosotros veamos. Entonces quiero como hablarles un poco antes de entrar en el tema con el rey Josafat, sobre el rey Asa, el padre del rey Josafat. Fue allí un rey de Judá. Hablan en Segunda de Crónicas, el verso capítulo 16. No voy a leerlo todo porque es muy largo, eso sí,
les dejo para que ustedes estudien en su casa. Yo sé que muchos han con la palabra de Dios estudiado y es hermoso estudiar allí cómo el Señor se revelaba a cada vida, cómo el Señor se manifestaba en las vidas y cómo el Señor fue tan fiel a su pacto con la casa de David, porque Él fue fiel. Esto nos enseña que el Dios que viene a nuestra casa, a nuestra vida, es fiel y viene a la vida de nuestros hijos. O sea, que el Señor tiene el pacto con nosotros y Él lo cumple. Él es fiel porque es su naturaleza, es Él. Fiel en total. Nosotros somos lo que fallamos. Vemos allí en la historia de los reyes, muchos reyes idólatras adoraban otros dioses, se apartaron del camino de Dios, pero el Señor por misericordia, por amor a David, porque Él siempre lo recuerda allí en la palabra. Entonces vemos que el rey Asa hizo lo que era agradable, aunque él venía de reyes anteriores que habían hecho lo malo ante los ojos del Señor. Por eso tú puedes venir en una familia donde tus padres y tu madre no conocen a Dios y han vivido vidas desordenadas, pero no tenemos excusa, mis hermanos, para nosotros decir, no es que porque mi papá y es que fue así, entonces yo también. No, porque el Señor a nosotros nos está dando una oportunidad. Está dando una oportunidad. El Señor ha venido a revelarse a nuestras vidas. Eso es una oportunidad. Nosotros no podemos seguir excusándonos en nuestros antepasados, seguir que son las herencias, y sí hay herencias muy duras, pero el Señor a ti te ha dado, ha alumbrado luz en tu vida para que tú tengas una visión diferente. El Señor te ha hecho nacer de nuevo para que tú puedas vivir una vida en el Espíritu conforme a lo que el Señor quiere para tu vida y para tu casa. Porque el rey Asa no simplemente hizo esto para su vida, sino para su hijo que venía allí en lugar de, porque vemos allí como el rey Asa comenzó, aunque allí su abuela fue una mujer que era idólatra, porque era una mujer idólatra, que estaba allí su corazón en la idolatría, pero él ¿qué hizo? Él no siguió los mismos caminos de su padre ni de su abuela, sino que él hizo, siguió el camino del rey David, de ese hombre que amaba a Dios sobre todas las cosas, porque había allí una simiente en su corazón, había allí algo que había sido aún desde pequeño, quizás allí guardado en su corazón la palabra, y esa palabra dio fruto en él. Él pudo haber dicho, no, yo sigo acá con la idolatría, sigo con los lugares altos, pero él dijo, no, porque el Señor vino a hacer algo en Asa, y fue algo hermoso, porque aunque él sí colocó su confianza, pero él tenía un corazón que amaba a Dios. Y dice que el rey Asa hizo lo que era agradable, porque hizo lo que era bueno y lo recto ante los ojos de Dios, porque quitó los altares de culto extraño y lugares altos, creó las imágenes y destruyó los símbolos de acera. Mandó a Judá que buscare a Jehová Dios, el Dios de sus padres, y pusiese por obra la ley de sus mandamientos. Quitó asimismo de todas las ciudades de Judá los lugares altos, las imágenes, y estuvo el reino en paz bajo su reinado. Entonces vemos allí cómo Asa se levantó y dijo, no voy a ser igual que mis padres, no voy a ser igual que mi abuela, porque esta mujer, Maca, allí era una mujer que era idólatra, y él dijo, no voy a ser igual que ellos. Yo quiero buscar a Dios porque veo que en mis padres no hubo el resultado, porque veo que estaban allí hundidos, estaban vacíos. Yo quiero buscar a Dios para que llene mi vida. Y es lo que muchas familias han hecho, han visto resultados de los padres, quizás tristemente allí, vidas desordenadas, vidas vacías, vidas muy tristes, y han dicho, no quiero seguir los pasos de mi padre, quiero ahora seguir a Cristo. Y es lo que el Señor quiere, que nosotros nos decidamos por Él y que entendamos que vienen generaciones detrás de nosotros, que tú no te quedas allí, que no es simplemente decir, no, es que esto es tan duro y me quedo allí. Mira a tus hijos, mira que todo lo que tú hagas, tus hijos allí van a estar detrás tuyo y lo van a recoger. Por eso nosotros tenemos que ser sabios y que el Señor nos dé mucha sabiduría para nosotros vivir una vida conforme a la que agrade al Señor, conforme a la que agrade al Señor, porque vienen generaciones. Nosotros, como esa generación de los últimos tiempos, estamos criando hijos que van a ver aún cosas más difíciles, que van a tener que enfrentar cosas aún más duras, y es necesario que nosotros nos neguemos a todo lo de este mundo, a todo lo que nos gusta, a todo lo que por ahí tenemos, y lo entreguemos en las manos de Dios y nos rindamos delante de Él. Entonces dice que el rey Asa hizo lo que era agradable a los ojos del Señor, se deshizo de todos los ídolos paganos,
planos que habían hecho sus antepasados, porque esto venía de los antepasados que habían hecho los lugares altos, habían dado lugar a la idolatría. Vemos allí que adoraban a la diosa Cera, que era la diosa allí donde traía inmundicias sexuales, cosas terribles, cosas, altares escondidos. Entonces él se propuso allí en su corazón, por ese temor que tenía en su corazón, a quitar todo eso. Y dice que también quitó a su abuela Maca del puesto de la reina madre, porque ella había construido un poste a la diosa Cera. Esta mujer estaba entregada a la idolatría totalmente. Entonces él, aunque fue su abuela, dijo, esto no va con lo de Dios, y tuvo que quitarla del lugar donde esta mujer estaba. Entonces viste que era un hombre que tenía un corazón que quería hacerlo recto ante el Señor. Pero vemos allí que lo que él allí le faltó fue confiar en Dios. Y lo que él hizo allí fue poner su confianza en un rey para pedir ayuda y no en Dios, que ya lo había librado. Vemos allí tiempo antes, se levantaron allí contra este rey, se levantó Cera, etíope, con un ejército de 1,000,000 de hombres y 300 carros, y vino hasta Meresa. Entonces salió Asa contra él y ordenaron la batalla en el valle de Cefata, junto a Maresa. Y dice que clamó el rey Asa a Jehová su Dios y dijo, oh Jehová, para ti no hay diferencia, dice allí, para ti no hay diferencia alguna en dar ayuda al poderoso o al que no tiene fuerzas. Él sabía que Dios era poderoso y grande, y que él, aunque era rey o fuera lo que fuera, no se basaba en su reinado. Él se humilló ante Dios y pidió ayuda a Dios. Y dice, ayúdanos, oh Jehová, Dios nuestro, porque en ti nos apoyamos y en tu nombre venimos contra este ejército, oh Jehová. Tú eres nuestro Dios, no prevalezca contra ti el hombre. Y Jehová deshizo a los etíopes delante de Asa y delante de Judá, y huyeron los etíopes. En este momento, Asa había confiado en Dios. El Señor quiere que nosotros confiemos en Él, no importa sean las circunstancias que estemos viviendo, porque aquí Asa se estaba enfrentando contra un ejército que era muy grande. Pero mírala, en este momento él actuó sabiamente. Este padre, Josafat, el rey Asa, actuó sabiamente. ¿Y qué hizo? No colocó su confianza ni siquiera en su ejército, porque ni siquiera podrían llegar allí comparado a lo que tenía el ejército enemigo. Él colocó su confianza en Dios, y Jehová trajo allí auxilio a su vida, lo socorrió y le dio la victoria frente a los etíopes. Entonces vemos allí como el Señor daba respuesta a la vida de Asa cuando él corría a la presencia del Señor y le pedía ayuda. ¿Cuántas veces nosotros no vamos a la presencia del Señor y el Señor nos ha ayudado de muchas maneras? El Señor ha mostrado su gloria, y muchas veces aún Él permite procesos difíciles en nuestra vida para que su nombre sea glorificado. Por eso nosotros no tenemos nunca que hallar despropósito a las cosas de Dios. Nunca hallemos despropósito a las cosas de Dios. Si simplemente tú no entiendes lo que estás viviendo, mejor quédate callado, no hables allí en lo que estás sintiendo, porque muchas veces cuando uno está pasando tiempos difíciles, a veces viene cosas a la vida de uno, entonces muchas veces uno habla y habla de más. Y a veces es mejor quedarse callado y decirle, Señor, no entiendo lo que está pasando, Padre, pero sé que todo, Señor, obrará para bien, sé que tú te glorificarás. Y es allí cuando tú colocas la confianza totalmente puesta en Dios, cuando no hablas de más, ni le dices, Señor, pero es que mira, Señor, y comenzamos a hablar de más, y después nos arrepentimos de aquellas cosas que nosotros hablamos, y vamos al Señor pedirle perdón. Y aunque el Señor nos perdona, es muchas veces que nosotros entendamos que no podemos seguir dando vueltas en lo mismo, que cada vez que sintamos que se levantan cosas difíciles a nuestro alrededor, como se le levantó aquí este ejército grande al rey Asa, pero él fue a la presencia de Dios y confió en Dios, y no ni siquiera en su propia fuerza, porque muchas veces, ¿cuántas veces, mis hermanos, nosotros hemos confiado en nuestras propias fuerzas, en lo que podemos hacer? No, es que yo puedo hacerlo, y es que yo siempre nosotros, y puedo salir adelante, y es que esto, y muchas veces estamos tan concentrados en que nosotros podemos hacerlo cuando al final vemos que no hicimos nada.
Ni siquiera fuimos a Dios a colocar la confianza plena en que Él podía traer auxilio a nuestra vida. Entonces dice allí la palabra, cuando el rey Asa venía de un tiempo de comunión con Dios, de una entrega comunión, de una total entrega, confianza al Señor, de creer al Señor, y vio ese ejército y él le creyó. Y ese fue un tiempo que él estaba allí levantado en fe y que él creía en su Dios y que él adoraba y que se había levantado y que había obedecido cuando vinieron allí, porque dice que el Señor usó allí un vidente para hablarle allí, el Señor usó a un hombre. Dice Azarías, hijo de Obed, dice que vino el Espíritu de Dios sobre Azarías, hijo de Obed, y salió al encuentro de Asa y le dijo, oídme Asa y todo Judá y Benjamín, Jehová estará con vosotros si vosotros estuviereis con él, y se le buscareis será hallado de vosotros, mas si le dejareis, él también os dejará. Entonces, ¿qué pasó aquí? Que él, al escuchar esta palabra que vino de parte de Dios, él la aceptó en su vida. Y se levantó y entonces siguió y dijo, sí, voy a obedecer esa palabra. Él estaba en este tiempo donde le creía al Señor, donde él estaba levantándose en Dios y creyó a la palabra. Entonces él se levantó y dice que entonces prometió, reunió a todo Judá, prometieron solemnemente que buscarían a Jehová, el Dios de sus padres, de todo su corazón y de toda su alma, y que cualquiera que no buscare a Jehová, el Dios de Israel, muriese, grande o pequeño, hombre o mujer, y juraron a Jehová con gran voz y júbilo, al son de las trompetas y de las bocinas. Y dice allí que él estaba creyendo esa palabra, de que es verdad, vamos a buscar al Señor. Y él llevó su casa a Dios, porque vemos que llevó a Judá a Dios. Cuando tú estás en lo de Dios, tú llevas tu casa, aunque muchos no quieran escuchar, aunque muchos cierren sus oídos para lo de Dios, pero tú estás llevando tu casa a Dios y vas a ver un fruto de esa rendición, de esa negación que aún tú mismo estás haciendo por tu propio hogar, porque vemos que no solo somos nosotros, sino que vienen detrás nuestros hijos, viene nuestro hogar, nuestra familia. Entonces vemos cómo Él hizo lo hermoso acá conforme a Dios y fue fiel al Señor, y el Señor le dio un hijo que iba a tener temor de Jehová en su corazón. Y entonces vemos allí como el error de él fue confiar en que él no debía haber confiado, porque él debía haber puesto su confianza en Dios. Y quizás nosotros leemos la Biblia y decimos, no, pero es que ese rey también que le estaba yendo, pero nosotros, mis hermanos, hemos colocado muchas veces nuestra confianza en cosas y no en Dios. Muchas veces tú has colocado tu confianza en muchas cosas, tu confianza ha estado puesta aún en personas a tu alrededor, te han defraudado y tú sientes morirte. ¿Por qué? Porque la confianza la tenías puesta en quien tú no debías colocarla. La confianza no se tiene que colocar ni siquiera en un hombre, ni siquiera en tu esposo, ni en tu esposa, ni en tus hijos, porque son seres humanos, cometen errores, te defraudan. Y entonces en el momento cuando tú tienes tu confianza puesta en alguien y no en Dios, la persona falla y te le vas a ir encima y te vas a entristecer y te vas a herir y vas a estar desesperado y vas a sentir que no, ¿qué pasó aquí? ¿Por qué? Y entonces, ¿qué pasa? Te vas a sentir a morir. En cambio, cuando tú colocas la confianza en Dios, no importa quién falla a tu alrededor. No importa, tú estás tan firme con Dios que sabe que Él tiene el control de todo, aún lo que pase alrededor, aún en tu nación, porque vemos que en las naciones se están levantando tantas cosas duras. Vemos como todos los días todo sube, vemos los precios que están en lo alto, vemos que la economía va de mal en peor. Pero si tú tienes tu confianza puesta en tu trabajo, y dice, no, es que mi trabajo, y le doy todo porque mi trabajo me da. Sí, obviamente es necesario trabajar, pero que tu confianza no esté puesta en tu trabajo. Porque el que te da las fuerzas aún para trabajar es Dios. El que te ayuda aún a tener un trabajo, el que te abrió una puerta de bendición es Dios. Que nuestra confianza no esté puesta en nada de eso, sino que nuestra confianza esté verdaderamente puesta en Dios. Y dice que Asa
confió allí, porque dice, en el año 36 del reinado de Asa subió Baasa, rey de Israel, contra Judá, o sea, el rey hermano allí de la nación de Israel. Dice, y fortificó a Rama para no dejar salir ni entrar a ninguno al rey Asa. Al rey Asa, rey de Judá. Entonces sacó Asa la plata y el oro del tesoro de la casa de Jehová y de la casa de real, y envió a Ben-Hadad, rey de Siria, a los sirios. Nada más y nada menos, él colocó su confianza en los sirios. Un pueblo pagano allí, donde no tenían temor de Dios en su corazón, pero él, en el desespero de verse allí acorralado y que este otro rey, que era su hermano, porque vemos que era su hermano allí, se puso en contra suya. Entonces él, en el desespero, se le olvidó Dios, que lo había salvado, que lo había libertado de los sirios. Pues no, a nosotros nos ha pasado lo mismo. En muchos momentos de desesperación se nos olvida eso. Se nos olvida que el Señor te ha sacado de situaciones tan difíciles anteriormente. Que el Señor ha estado contigo hasta el día de hoy, pero en el momento allí justo de dificultad que viene el turbión, algo que tú no esperabas, porque muchas veces vienen cosas que nosotros no esperábamos. No siempre vamos a esperar las cosas, muchas veces vienen así, como dicen, de sopetón, y nos golpean y nosotros quedamos como que ¿qué pasó aquí? Y vemos que es duro, él no esperaba esto, y en ese momento él se desesperó. ¿Y qué hizo? Sacó todo del templo del Señor. En vez de ir al templo a orar, en vez de ir a la presencia, se alejó y quitó allí todo de la casa del Señor. Y dice, envió a Ben-Hadad, rey de Siria, que estaba en Damasco, diciendo, haya alianza entre tú y yo. Ni siquiera fue el rey de Asiria que vino y le dijo, oiga, hagamos alianza, sino fue él en su desesperación. ¿Cuántas veces nosotros no lo hemos hecho? Nosotros en nuestra desesperación. Y dice, haya alianza entre tú y yo, como la hubo entre tu padre y mi padre. Aquí yo te he enviado plata y oro para que vengas y deshagas la alianza que tienes con Baasa, rey de Israel, a fin de que se retire de mí. Tremendo, porque le dijo, como la hubo con mi padre. O sea, tú vuelves allí a las cosas pasadas y vuelve en la desesperación y busca allí. Y él buscó en ese momento aquel que tuvo una alianza con el padre. Allí dijo, no, a mi papá le fue bien con esa, pero yo voy a recurrir y no voy a Dios. Entonces dijo, y consintió Ben-Hadad, el rey de Asiria, consintió y le dijo, claro, hagamos alianza. Y envió a los capitanes de ejército contra las ciudades de Israel y conquistaron Ijo, Dan, Abel-Maín y las ciudades de aprovisionamiento de Neftalí. Y más adelante llega allí, porque viene un vidente así de parte enviado del Señor en aquel tiempo, porque bueno, él en el momento listo se salvó y dijo, no, me ayudó y ya se fue allí y ya no me están atacando, y tú pasaste la situación. Ay, la pasé la situación, ya pude encontrar una solución para esto que me tenía tan pensativo, para esto que me tenía tan angustiado, una solución que no iba a traer nada bueno para la vida. Porque vemos aún las consecuencias en el hijo de él también, con Josafat, cuando hizo alianza con Acab. Hay cosas que tú piensas que haciéndolas en tu propia opinión, pero hay cosas que traen, mis hermanos, consecuencias. El no confiar en Dios trae consecuencias, porque hay hijos detrás de nosotros en ese momento de desesperación. Hay un hijo que está viendo tu ejemplo y diciendo, pero mira mi mamá cómo está, cómo la veo, aquella mujer que ya llena de fe, pero ahora ¿qué le está pasando? Mire cómo, o sea, es otra, es diferente. Y hay ojos que nos están viendo. Y hay consecuencias de aquel momento de desesperación y locura que tú tomaste decisiones que no iban conforme a la voluntad de Dios. Como vemos un Abraham que tomó la decisión en el desespero porque había hambre, y esto trajo una consecuencia para su casa también. Entonces vemos que hay consecuencias de las decisiones malas que nosotros tomamos en un momento determinado y que tú piensas que no pasó nada, aquí no pasó nada, pero hay una consecuencia. Por eso es delicado nosotros, de verdad, como hijos de Dios, entender que tomar decisiones en la desesperación no es la mejor solución, sino que nuestra confianza esté plenamente en Dios. Entonces vino este hombre, este vidente,
enviado por Dios, Hananí, a Asa, rey de Judá, y le dijo: por cuanto te has apoyado en el rey de Siria y no te apoyaste en Jehová tu Dios. O sea, tú crees que esto ya pasó y que el Señor lo dejó así y bueno, y tú seguiste tu vida, pero viene allí palabra del Señor y te dice: esto está mal. Lo que tú hiciste, el colocar la confianza en personas a tu alrededor o en tu economía o en tu trabajo, por cuanto tú colocaste tu confianza, dice allí, porque te has apoyado en el rey de Siria. Dice allí: no te apoyaste en Jehová, por eso el ejército del rey de Siria ha escapado de tus manos. Los etíopes y los libios no era un ejército numerosísimo con carros y mucha gente de caballo. Le recordó allí que el Señor lo había librado esa vez. ¿Y por qué no volvió a confiar en Dios si Él ya lo había librado? Viene allí la voz del Espíritu Santo y te dice: ¿por qué no confiaste en Dios? Y tantas veces, y te recuerda allí cuántas veces el Señor te ayudó, cuántas veces el Señor te rescató, cuántas veces el Señor te fortaleció. Y viene esa voz o viene allí un consejo de una persona y te dice: mira, te veo muy desesperado, mira que el Señor te ha ayudado, el Señor ha estado contigo, y en vez tú decir si es verdad, arremetes contra el instrumento que el Señor envía. No, es que no tiene razón. Y entonces mira lo que hizo acá Asa. Dice: entonces él le habló y le dijo: ¿cuántas veces el Señor te ayudó con los etíopes, con los libios? El Señor vino y te ayudó con todo. ¿Por qué te apoyaste en Jehová? ¿Por qué no te apoyaste en Jehová? Dice. No, perdón, estoy leyendo mal. Dice: con todo, porque te apoyaste en Jehová, Él los entregó en tus manos. O sea, cuando tú buscaste a Dios, el Señor entregó a tus enemigos en tus manos. Porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen el corazón perfecto para con Él. Locamente has hecho en esto, has actuado locamente. Y vienen y te dicen: no, es que no está bien lo que tú hiciste. El Señor pone aún personas, pero quizás no son los que a ti te agradan. No te está hablando como tú quieres que te hable. Entonces dice: locamente has hecho en esto, porque de aquí en adelante habrá más guerra contra ti. O sea, tú piensas que todo está bien, que ya pasó, y que haber buscado soluciones en tu locura, en tu desespero, pero vienen más guerras, se van a levantar más enemigos. ¿Y en quién vas a confiar tú? ¿En quién vas a confiar tú en los momentos que se vienen difíciles? Porque van a haber momentos más difíciles en tu vida. Y si tú permaneces desesperado, entonces no vas a poder afrontar lo que se viene, porque hay cosas más duras. Por eso el Señor nos levanta con un carácter firme para levantarnos en Dios, y por eso quiere que nosotros tengamos fe, que nosotros le creamos, porque vienen muchas cosas difíciles, y si tú no le crees en este momento, ¿cuándo le vas a creer a Dios? Si no das el paso de fe de creer al Señor y decir: Señor, sí confío en ti. Entonces, ¿qué dijo él? Él se enojó. No dijo: ay, sí, Señor, perdóname, y se humilló. No, Asa se enojó, dice Asa, contra el vidente y lo echó en la cárcel, porque se encolerizó grandemente a causa de esto y oprimió a Asa en aquel tiempo a algunos de su pueblo. En vez de Asa reconocer y decir: sí, fallé, Señor, perdóname, no confié en ti, se enojó. Muchas veces ha venido consejo a nuestra vida, mis hermanos, y no lo queremos recibir. No lo queremos recibir y nos enojamos y arremetemos contra el instrumento, contra el siervo o la sierva que el Señor manda para darnos una palabra y decirnos: mira, y nosotros no lo aceptamos. Entonces somos altivos y hay orgullo en nosotros. Y Él lo metió a la cárcel, lo encarceló, y muchas veces nosotros hemos cancelado, hermanos. No estamos hablando en lo natural de meterlo a la cárcel, allí en el corazón nos encarcelamos, y es que no le hablo porque es que se viene a hablar mal de mí, a decirme cosas. No tenemos el discernimiento de entender que aún el Señor los usa para traer y decirnos una palabra, y que no debemos arremeter sino humillarnos ante el Señor. Era lo que Asa hubiera hecho y lo que nosotros muchas veces no hemos hecho, mis hermanos, porque ha sido así. Nos ponemos altivos y nos dan un consejo y no lo recibimos. Y no lo creemos porque estamos tan metidos en lo que nosotros pensamos y creemos que actuamos bien cuando hemos actuado de una forma que no va conforme a lo de Dios.
no va conforme a lo de Dios. Y el Señor manda instrumentos y dice, mira, no estás actuando bien. Mira, no estás haciendo bien esto. Y nosotros nos enojamos, nosotros peleamos, en vez de humillarnos, y el Señor quiere que ya no más, que nosotros de verdad escuchemos un consejo, que el Señor nos hable y digamos, Señor, es verdad, estamos fallando, Padre, no estamos colocando la confianza en ti, estamos colocando en la confianza en cosas que pueden faltar el día de mañana, porque aún las cosas de este mundo, mis hermanos, son tan temporales. Por eso no tener confianza ni siquiera en el dinero de esta tierra, que es tan, tú ves que acá el dinero uno gana un sueldo y se le va en un segundo. El dinero se va como viene, así. Por eso nuestra confianza no puede estar allí colocada en nada de eso, mis hermanos. Que vemos allí de ejemplo, porque la palabra fue escrita allí para ejemplo de nosotros a no cometer lo mismo que este hombre, que este rey cometió. Y vemos allí cómo el Señor aún tuvo misericordia. ¿Y por qué? Porque este rey siguió allí confiando en lo suyo propio. Porque vemos que allí dice, en el año 39 de su reinado, Asa enfermó gravemente de los pies y en su enfermedad no buscó a Jehová, sino a los médicos. Y el error no fue que buscó a los médicos. El error fue porque colocó su corazón allí, la confianza en los médicos, en vez de ir al Señor y humillarse. Aún en una enfermedad, como veíamos allí que el pastor nos contaba ese testimonio tan tremendo, el pastor Edgar. En todo, mis hermanos, nosotros, no digo que uno no tiene que ir a los médicos, no digo nada de eso, pero que tu confianza no esté en los médicos, no esté en las circunstancias, no esté en nada, sino en Dios. Que nosotros podamos entender que nuestra confianza, nuestro apoyo, aún el Señor muchas veces, mis hermanos, permite y nos deja solos, que tú sientes que nadie te apoya, que tú dices, Dios mío, pero ¿qué está pasando? Que quiero contar mis cosas, lo que estoy sintiendo y no aparece nadie, porque el Señor quiere que vayas a Él. Que no busques más ser escuchado y ser comprendido y que te tengan que comprender muchas veces y que quizás tú buscas a una persona y te dice lo que tú no quieres escuchar, sino que te habla allí como le habló este evidente Ananí al rey Asa y te habla y te dice la verdad y tú buscando, no, es que quiero que me digan otra cosa, que pobrecito yo y quizás esas palabras no vienen y entonces te sientes, pues ve a Dios. Ve a Dios, ve a la presencia de Dios, porque es necesario correr a la presencia de Dios. Y esta era como la introducción para entrar allí en la palabra. Tampoco me voy a alargar, le quería compartir para que ustedes entendieran allí lo del padre de Josafat. Y vemos que viene Josafat, que era un hombre de Dios, con su corazón tenía temor de Dios porque había visto allí el ejemplo de su padre, que aunque por un momento, y aún vemos aún en el final de sus días, se apoyó en otras cosas. Pero vemos que él tenía temor de Dios porque él vio esos ejemplos del respaldo de Dios en la vida de su padre. Y entonces él comenzó a crecer allí, mis hermanos. Dice que él fortaleció a Judá para hacerle frente a cualquier ataque. Lo primero que él hizo fue fortalecer a Judá. Se levantó allí este rey. Dice que fortaleció a Judá. O sea, lo armó allí para estar preparado para cualquier ataque de los enemigos. Este rey fue sabio y entendido y se levantó allí. Dice que adoró a Dios. Él adoró a Dios y no se entregó a los ídolos. Porque él vio un ejemplo de su padre Asa, donde vio que comenzó a sacar los ídolos. Y eso fue un proceso que él comenzó a hacer en el pueblo de Israel, que siguió allí Josafat con ese legado de sacar los ídolos, porque eran muchos. Quizás hay herencias generacionales fuertes sobre ti y tú te has levantado y has desechado, pero también le toca al hijo que sigue que también se pare en la brecha y siga allí levantándose. Por eso, si tu papá quizás el Señor le permitió y se le reveló a su vida y él ha hecho algo hermoso con lo de Dios, se ha levantado por su casa, tú no te quedes allí esperando, sino tú también levántate.
porque detrás de ti vienen tus hijos. Y es necesario que ya simplemente tú no dices, no es que mi papá ore, que mi mamá ore, no, ellos buscan a Dios, sino que nosotros nos levantemos y entendamos que esto es algo que nos ha sido delegado a nosotros, que nos ha sido dado, que el Señor nos ha llamado, que el Señor nos ha levantado y el Señor así lo va a hacer con nuestros hijos, aquellos que están pequeños, ellos tienen allí una responsabilidad. Y es aquí en estos últimos tiempos el proclamar el nombre del Señor y que ellos también tienen que levantarse y orar allí por las maldiciones generacionales, que nosotros como padres lo hacemos y el Señor nos escucha, pero el Señor le dará entendimiento aún a ellos cuando crezcan, cuando el Señor se les revele a sus vidas, que también tienen que orar, porque hay mucho ataque. Y vemos que la idolatría venía del tiempo anterior, de los antepasados, y era algo con lo que Asa, el rey Asa y Josafat tuvieron que luchar contra esto y quitar la idolatría. Y era algo que continuaba allí. Entonces dice que él adoraba al Señor y no se entregó a los ídolos como sus antepasados. Josafat mandó a que enseñaran la palabra de Dios en las ciudades. Mira el amor de Josafat, el amor hacia las cosas de Dios, porque él mandó allí en su reinado que la palabra se enseñara. Mandó allí, escogió hombres allí y envió allí para que la palabra se enseñara en las ciudades. Él quería que las personas aprendieran la palabra del Señor, que se enamoraran del Señor, que estuvieran bien fortalecidos en la palabra. Allí él envió, allí escogió y mandó para que aprendieran la palabra de Dios y estuvieran edificados en la palabra de Dios. Y él era ese amor que él tenía, que supieran la palabra de Dios, que no adoraran ídolos porque tenían un Dios grande y poderoso. No había necesidad de entregarse a los ídolos, no había necesidad de entregarse a las costumbres paganas de otras naciones, porque ellos tenían su Dios poderoso. Y vemos allí ese amor, allí esa entrega de este hombre. Pero en un momento determinado, él vio algo como inofensivo, porque dice la palabra allí, voy a leer. Dice allí la palabra. Cuando este rey hizo alianzas, porque él también hizo con alianza, igual que su padre había hecho alianza con el rey allí. Él también llegó un momento y hizo alianzas allí con Acab. Cometió la equivocación de hacer alianzas con Acab. ¿Cuántas veces nosotros sutilmente pensamos que, ay no, pero eso no tiene nada de malo? Muchas veces lo hemos hecho. No tiene nada de malo, pero no vemos la profundidad de lo que estamos haciendo. Y este hombre, este rey, nada más y nada menos entregó a su hijo, a la hija de Acab, a la hija de Jezabel. Y él lo entregó y quizás él dijo, no, pero es que él los casó allá y dijo, no, pero es que eso no tiene nada de malo. Y entregó al hijo allá. Hizo una alianza y esto al Señor obviamente no le agradó. ¿Por qué? Porque Acab era un hombre que era totalmente manipulado por esta mujer que nosotros la hemos leído muchas veces, que era una mujer que adoraba al diablo, era una mujer entregada al diablo y odiaba lo de Dios, detestaba lo de Dios, detestaba a los profetas de Dios. Ella iba en contra de todo lo que era Dios. Entonces muchas veces nosotros sutilmente entregamos a nuestros hijos a muchas cosas sin darnos cuenta, mis hermanos. Muchas veces nos entretenemos tanto en lo nuestro que entregamos a los niños aún al internet. No, es que eso no tiene nada de malo, un ratico ahí. Pero no estamos pendientes de muchas cosas, y así hay muchas cosas, mis hermanos, que uno hace, que sutilmente está allí entregando los hijos. Por eso el Señor quiere que nosotros despertemos. ¿Por qué nos ha llamado a ayunar? Porque es tiempo de estar alerta, que no te dejes llevar por lo sutil, por lo que no tiene nada de malo, y hay muchas cosas, y no hablo de que tú entres en una religión y no dejes que tus hijos hagan nada o que nada, no, mis hermanos, hablo algo más profundo, de que tú entiendas que se ha levantado una guerra espiritual contra los hijos de Dios, porque el diablo no quiere que nosotros le sirvamos a Dios, y él sabe que le queda poco tiempo. Entonces, ¿qué está haciendo en este tiempo? Engañando las mentes
engañando las mentes y nosotros entregando, no, es que eso no pasa nada. Y cuántas veces en el día a día aún una pelea en un momento determinado en la casa con el esposo, no, es que mi hijo, ay, él sabe que pues a mí a veces se me salta la piedra y que digo cuánta grosería o cuánta cosa, y eso no le veo nada de malo. Mi hijo entiende que soy un ser humano, pero estás guardando en el corazón de tu hijo cosas, o que en un momento determinado salgan palabras de tu boca a tus propios hijos y tú digas, no, Señor, perdóname, pero a esas palabras penetraron en el corazón de tu hijo, hirieron el corazón y él está creciendo allí con eso. Hay muchas cosas que nosotros pensamos que son sutiles, pero son delicadas. Entonces lo que hizo fue Josafat, en ese momento dijo, no, como Acab es el rey de Israel y somos hermanos, allí somos parientes, somos de un mismo pueblo, entonces no, yo le entrego a mi hija para que se case con la hija de él, a mi hijo, perdón. Y lo entregó allí y hizo alianzas. Entonces como él tenía el hijito casado con la hijita, entonces eran consuegros y tenían ya una relación. Entonces él iba y comía allá donde Acab compartía con la esposita que era tan linda, Jezabel. Y él compartía y se mezclaba. Pero ese hombre, el rey Josafat, tenía un corazón para Dios. Pero tenía allí esto de ir allá y decir, no, es que es mi pariente porque nuestros hijos comparten, están casados, tenemos los nietos. Y iba allí, él compartía, estaba allí compartiendo. Pero el Señor no le agradó, mis hermanos, esto que él hiciera, porque hizo allí ese enlazó con él, hizo allí como parentesco y el Señor no le agradó. Porque Josafat no tenía el mismo corazón que tenía Acab, porque Acab ya tenía un corazón malo, corazón que se dejaba llevar por todo lo que la mujer dijera. Que matemos a los profetas de Dios, matémoslo. Ya era un hombre que estaba tan ciego en las cosas que no quería escuchar la voz de Dios. No quería escuchar la voz de Dios. Pero su Josafat sí era diferente porque él sí tenía el corazón para Dios. Él sí tenía el corazón para Dios, pero en los momentos que el suegrito le decía tal cosa, él decía, bueno, no hay nada de malo, hagámosle. Se dejaba allí llevar por lo que le decía el consuegro, porque como eran familia, como tenían hijos en común. Entonces vemos que esto fue difícil, mis hermanos, porque hay cosas que Dios no quiere que nosotros estemos ahí, cuando el Señor ya quiere que nosotros soltemos muchas cosas, que el Señor nos ha dado a nosotros diferencia. Dice, tenía pues Josafat riquezas y gloria en abundancia y contrajo parentesco con Acab, porque así lo dice la palabra en 2 de Crónicas 18. Él era un hombre bendecido, estaba en las cosas de Dios, el Señor lo bendecía, pero ¿qué hizo? Contrajo parentesco con Acab. Y después de algunos años descendió a Samaria para visitar a Acab, porque lo que Acab dice, por lo que Acab mató muchas ovejas y bueyes para él y para la gente que con él venían. Y persuadió que fuesen con él contra Ramaot de Galaad, lo persuadió. Entonces el Señor, ¿con qué cosas nosotros estamos haciendo alianzas? Que sutilmente estemos allí haciendo alianzas, que no sea con las cosas de Dios. Aún los deseos en el corazón, mis hermanos, allí las inconformidades, allí cositas guardadas, que tú estés haciendo alianza, que llevas una vida con la de Dios, que anhelas servirle, pero hay cositas allí que te detienen. Hay cositas que te envuelven, porque dice acá que Acab dice que lo persuadió. ¿Qué cosas te están persuadiendo que te están apartando de la presencia de Dios? Que te están llevando a hacer cosas que no están en la voluntad de Dios. Hay cosas y muy sutiles que tú la ves como familiares, que tú la ves como parentesco, que tú las ves allí sutiles, pero te están apartando de las cosas de Dios, que aunque tú tienes un temor de Dios, pero terminas allí participando sutilmente, que te llevan muchas veces hasta al borde de la muerte, y que Dios por misericordia te saca de allí.
porque esto fue lo que pasó con Josafat. Después ustedes pueden leer allí, profundizar en la palabra. Y dijo Acab, rey de Israel, a Josafat, rey de Judá: ¿quieres venir conmigo contra Ramot de Galaad? Y él respondió: yo soy como tú, y mi pueblo como tu pueblo, iremos contigo a la guerra. De una, él dijo: hagámosle, vamos de una. Además dijo Josafat al rey de Israel: te ruego que consultes hoy a la palabra de Jehová, porque él tenía temor de Dios en su corazón, pero no sabía que con quien estaba haciendo alianza no tenía temor de Dios en el corazón, sino que hacía lo que quería. Y quería llevarlo a la muerte, porque él quería que mataran allí al rey Josafat. Tú lo lees allí y lo vamos a leer un poco para que tú comprendas esa cosa sutil allí, con quién estaba haciendo alianzas. Para que nosotros digamos: Señor, no quiero hacer alianzas con nada que me aleje de ti. Aún lo que viene sutilmente, que pueda allí envolverme y que yo termine envuelto, diciendo que no, Señor, ayúdame, pero termine envuelto. ¿Por qué? Porque tengo la alianza allí, hay algo. Y dice allí: entonces el rey de Israel reunió a 400 profetas, pero no eran profetas de Dios. Y les preguntó: ¿iremos a la guerra contra Ramot de Galaad o me estaré quieto? Y ellos dijeron: sube, porque Dios nos entregará en las manos del rey. Vaya. Y allí entonces, como este hombre no le importaba lo que decía Dios, entonces dijeron: sube, dice, pero Josafat dijo: ¿hay aún aquí algún profeta de Jehová para que por medio de él preguntemos? Él sabía que estos profetas eran falsos, que eran profetas del mismo diablo, de Baal allí. Entonces él tenía allí el temor a Jehová, pero no, preguntémosle a un hombre de Dios. Yo quiero escuchar la voz de un hombre de Dios. Y el Señor da oportunidades y te presenta hombres de Dios en tu vida para que te hablen, pero tú estás allí escuchando, es la voz de esa alianza que tienes allí, que te aleja, que aunque puedas escuchar la voz de Dios, no te importa en el momento y te metes de lleno a donde no debías meterte. Y eso pasa muchas veces, mis hermanos. Por eso nosotros debemos ser sabios y entendidos. Y cuando el Señor nos ha dicho: aléjate de esto, aléjate. Corta esto, córtalo. No tienes por qué seguir allí pensando: no, es que esto no me hace daño. No, allí en las redes sociales esta charlita con mi amigo no me hace daño, somos amigos. Y tú casada con un hogar. O no, allí mi amiga, que es que mi amiga tan hermosa me llama y me cuenta chismes de todo el mundo, pero no es mi amiga, yo la estimo. Hay cosas que son tan sutiles, pero tan delicadas, que te pueden estar llevando a la muerte espiritual. Y dice allí que entonces él le dijo: bueno, pero tráigase un profeta que sea de verdad de Dios, porque estos que me está presentando acá no son profetas de Dios, porque tenía el temor en el corazón, quería escuchar la voz de Dios. Entonces el rey de Israel respondió a Josafat: aún hay aquí un hombre por el cual podemos preguntar a Jehová, mas yo le aborrezco. Le fue sincero y le dijo: yo la aborrezco, porque nunca me profetizó cosas buenas, sino que siempre mal. Este es Micaías, hijo de Imlán. Por allá está ese profeta que decía la verdad, que no daba palabras de consuelo, ni de amor, ni de allí, de lo que quería escuchar acá. Vaya, gane, usted va a ganar, usted es el mejor. No, sino que traía palabra de Dios a la vida, aunque era dura para él. Dice: y el mensajero había ido a llamar a Micaías, le habló diciendo: aquí la palabra de los profetas a una voz anuncian al rey cosas buenas. Yo pues te ruego que tu palabra sea como la de ellos, que hables bien. Dijo Micaías: vive Jehová, que lo que de mí, dice, que lo que mi Dios me dijere, eso hablaré. Y vino al rey. Tremendo, le dijo: no, yo no voy a hablar acá lo que él quiere escuchar, yo le voy a hablar la palabra de Dios a su vida. Y hay instrumentos del Señor, mis hermanos, que el Señor ha puesto en tu vida y ha puesto en mi vida, que han venido a hablarnos la palabra de Dios. Y aunque no nos gustó en el momento, pero era palabra de Dios. Entonces vemos allí que por más de que el profeta les habló y les dijo que no fueran, ellos fueron allí. Josafat detrás de Acab. Y allá se llegó y vemos allí que fue durísimo, porque el rey Acab, le resumo para avanzar, el rey Acab le dio las vestiduras y le dijo: póngase mi ropa, así vamos a despistar a todos ellos. Pero ¿qué pasaba? Que la meta, el que querían matar, era Acab. Y como Josafat era el que tenía la ropa de Acab puesta, pues tiraron a matarle, porque dice:
había el rey de Siria mandado a los capitanes de los carros que tenían consigo diciendo: no peleéis con chico ni con grande, sino solo con el rey de Israel. Cuando los capitanes del carro vieron a Josafat, dijeron: este es el rey de Israel, y lo rodearon para pelear. Mas Josafat clamó y Jehová lo ayudó y los apartó Dios de él, o sea, los apartó a los que venían para matarlo. ¿Por qué? Porque este hombre, el Señor, tenía misericordia y lo amaba como te ama a ti. Como el Señor en el último momento donde tú estabas allá, que te metías a la equivocación, el Señor te libró por misericordia, como lo hizo muchas veces con cada uno de nosotros, cuando le dijimos: Señor, ayúdanos, cuando nos vemos que la muerte está encima de nosotros, y el Señor por su misericordia lo ayudó y le apartó a los asesinos que venían a matarlo, porque imagínate, ¿quién le decía a ellos que no era el rey Acab si tenía la ropa del rey Acab? Esto fue gracia y esto fue misericordia. Entonces esto era para que Josafat reaccionara y dijera: Señor, perdóname porque me equivoqué, iba rumbo a la muerte. Y dice que pues viendo los capitanes de los carros que no era el rey de Israel, desistieron de acosarle, de matarlo, porque lo iban a matar, era la orden que tenía, la orden para la muerte. Entonces después de eso, Josafat, rey de Judá, volvió en paz a su casa en Jerusalén y le salió al encuentro, porque el Señor siempre llega allí justo a tiempo. Le salió al encuentro un enviado de Dios, un vidente. Dice que era Jehú, hijo de Hananí, de aquel que le había hablado primero al padre, a Asa. Lo vimos en capítulos anteriores, al que Asa no quiso escuchar. Pero este hombre, su hijo, sí lo escuchó, a este vidente, sí escuchó la palabra del Señor. Y no arremetió, sino que reconoció. Y dice que le salió al encuentro Jehú, hijo de Hananí, y dijo al rey Josafat: al impío das ayuda y amas lo que aborrece Jehová. Pues ha salido de la presencia de Jehová ira contra ti por esto. Vino a decirle la palabra, y dura la palabra, pero Josafat entendió que se había equivocado. Pero se ha hallado en ti, tremendo, es que me parece tan hermoso, mis hermanos, porque dice: el Señor ha tenido misericordia y se ha acordado de lo que tú has hecho para Él. Tú te equivocaste, pero el Señor tiene misericordia. Dice: pero se ha acordado, ha hallado en ti buenas cosas. El Señor ha visto cosas buenas en ti. Por medio de Cristo, Dios ha visto cosas buenas en nosotros. Dice: por cuanto has quitado de la tierra las imágenes de acera y has dispuesto tu corazón para buscarlo. El Señor ha visto, y a pesar de que tú vienes de una equivocación, el Señor vio cosas buenas en ti, vio lo que tú hiciste, la entrega. Y el Señor tiene misericordia y tuvo misericordia. Pero allí este hombre, este rey, se dispuso para el Señor y se arrepintió al Señor. Vemos allí que puso jueces, comenzó a llevar el pueblo a Dios, a que aún más se metieran a las cosas de Dios. Los invito para que de verdad después lean la palabra del Señor. Y quiero llegar allí, dice: pasadas estas cosas aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Cuando él se había entregado a Dios, se había rendido a Dios, pues se levantaron enemigos, porque no todo siempre va a ser color de rosa, mis hermanos. Mientras tú más estés allí sirviéndole al Señor, entiende que se van a levantar enemigos contra tu vida. Se van a levantar enemigos contra tu vida. Cuando tú dices: es que entre más oro, entre más busco al Señor, entre más estoy allí y siento que se levantan los enemigos, sí se van a levantar. Pero es en ese momento el Señor necesita que tu confianza esté puesta en Él. Y que aunque tú veas los enemigos, aprendas de la equivocación que tuviste, porque es necesario aprender de las fallas, de nuestros errores. Es necesario aprender, mis hermanos. Entonces en ese momento se levantó allí estos enemigos, y no era uno, sino eran 3 enemigos. Eran 3 enemigos que se levantó contra el rey Josafat y contra Judá. Dice: y acudieron a algunos y dieron aviso a Josafat diciendo: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar.
¿Cuántos no se levantan las voces y te dicen, mira lo que hay al frente, mira? Y tú, claro, para tratar de desesperarse porque son cosas que se están viendo, son evidentes. Pero ¿qué hizo así de Siria? Y aquí están en Geserón Tamar, que es en Gadí. Entonces él tuvo temor, obviamente, tuvo temor. Y Josafat humilló, pero ¿qué hizo? Es que esto es lo hermoso. Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová, hizo pregonar ayuno a toda Judá. En este momento él era un hombre diferente al que estaba haciendo alianzas porque se apartó de lo que Dios no quería, porque estuvo a punto de la muerte, pero él aprendió de esto, se humilló y pidió perdón al Señor. Y cuando se levantaron estos enemigos, él reconoció y dijo, yo no voy a ir a buscar ayuda de nadie más, sino de mi Dios, y se humilló y convocó al pueblo en ayuno, lo que el Señor está haciendo en este tiempo, convocándonos a ayuno, a intercesión, a ruego. Dice, entonces tuvo temor, sí tuvo temor. Pero ¿qué hizo? Humilló su rostro para consultar a Jehová, hizo pregonar ayuno a todo Judá, y se reunieron de Judá para pedir socorro a Jehová. Y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Porque si tú llevas tu confianza a Dios, tú vas a ver que tu familia en momentos determinados van a ir a Dios porque ven un ejemplo de humillación y de confianza en tu vida, de fe en tu vida. Y van a decir, así como mi madre, mi padre, mi abuelo fueron a Dios y fue respondida la oración, en esos momentos que ellos tengan que enfrentar las cosas duras que tienen que enfrentar, van a decir, yo voy a orar, porque sé que hay un Dios y Él me va a escuchar. Aún los que están apartados, los que están en el mundo, tienen allí eso en su corazón, que hay un Dios. Y cuántos testimonios de hijos que estuvieron en el mundo, que en un momento de accidente, momento de persecución, recuerdan a Dios y claman. Y esto trae fruto, el que tú confíes en Dios trae fruto a tu casa. Y dice allí que entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén, en la casa de Jehová delante del atrio nuevo. Y dijo, Jehová Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Él apeló a la misericordia del Señor. Si el Señor te ha puesto a interceder, tú apela a la misericordia de Él, porque sus misericordias son grandes, son grandes. Y dijo, Dios nuestro, ¿no echaste tú a los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo, para siempre? Señor quiere que tú ores por tu hijo y le recuerdes, Señor, tú me lo diste. Tú, Señor, pusiste este vientre bendito, tú me hablaste, me escogiste el nombre de mi hijo, lo pusiste en mi vientre, Señor, yo apelo a tu misericordia. No puede venir aquello del pasado, las herencias a tocar a mi hijo, no puede él estar preso de estas herencias, porque él apeló. Ellos quizás eran un pueblo que vivían acá, pero tú esta nación nos la diste a nosotros, ahora es nuestra, tú apela a la misericordia del Señor, porque su misericordia es grande. Y dice allí, la diste en descendencia a Abraham, tu amigo, para siempre, y ellos han habitado en ella y te han edificado en ella su santuario a tu nombre, diciendo, dice allí, si mal viniere sobre nosotros, o espada de castigo, pestilencia o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa. Tú tienes que declarar, oh Señor, tu presencia está en mi vida. Y Señor, tú me dijiste, cada vez que yo vea pestilencia, vea castigo, vea hambre, Señor, me presentaré en tu presencia, Señor, me humillaré delante de ti por mi casa, por mi familia, por mi nación. Y dice, y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti, y tú nos oirás y salvarás, Señor, salvarás. Y lo creía porque sabían el Dios que había puesto su confianza. Y dice, ahora pues he aquí que los hijos de Amón y de Moab y del monte de Seir, a cuya tierra nos quisiste que pasase Israel cuando venía de la tierra de Egipto, sino que se apartarse de ellos y no los destruyese. He aquí ellos nos dan el pago viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos
nos diste en posesión, porque el Señor te dio. El Señor te dio una casa, te dio un esposo, el Señor te lo dio allí. Por eso clama por ello que el Señor te ha dado, que el enemigo no puede venir a reclamarlo, y aunque quizás lo veas en un momento allí postrado, a alguien por el que tú has orado, apela a la misericordia, que el Señor escucha la oración. Porque dice la palabra que Él escucha la oración. Dice, oh Dios nuestro, no los juzgarás tú, porque en nosotros no hay fuerza contra tan gran multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. Reconocimiento, la humillación. En mí no hay fuerza, Señor, es en ti que está la fuerza, es en ti que está el poderío, es en ti, Señor, la humillación de este pueblo, porque el rey llevó al pueblo a humillarse. Si el rey hubiera tomado la decisión de nuevo ir a buscar alianza a otro rey, el pueblo hubiera ido detrás. Pero ¿qué hizo este hombre? Buscó a Dios, mis hermanos. Por eso es importante que el Señor te ha puesto a ti en tu casa y ellos están detrás de ti. Es necesario que tú te humilles a Dios y lo busques a Él, porque ellos están allí detrás tuyo. Dice, y todo Judá estaba en pie delante de Jehová con sus niños y sus mujeres y sus hijos. Generaciones que venían allí, estaban allí mujeres, niños, y dice, y estaba allí Jaziel, hijo de Zacarías, hijo de Benanía, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf. Y Asaf, allí ustedes han leído, ese fue uno de los adoradores del rey David, allí que adoraban a Dios con el rey David. Vienen descendencias y están allí. Es que es hermoso porque el Señor cuida las generaciones. Y este hombre allí, Jezael, dice, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión. Ellos estaban pidiéndole al Señor misericordia. Ellos estaban apelando a la misericordia, y el Señor usó allí y llenó de su Espíritu Santo a Jezael y dijo, oíd Judá, todo Judá, oíd, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice. Vino la respuesta del Señor en ese mismo instante cuando estaban pidiendo misericordia, cuando confiaron plenamente en Dios y no fueron a otras cosas, sino confiaron en Dios. Vino la respuesta del Señor. Dice que descendió el Espíritu Santo y trajo respuesta a estas vidas. Dice, Jehová os dice así, no temáis ni os amedrantéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Y el Señor te dice, sea lo que sea que tú estás enfrentando, escúchalo bien y entiéndelo. Y dile, Señor, si no lo entiendo, quiero comprenderlo, la palabra que tú me estás hablando. No temas, te dice el Señor, ni te amedrantes delante de lo que tú estás viviendo, por más grande que sea tus ojos. Porque no es tu guerra, sino es de Dios. Es de Dios. Sea lo que tú estás viviendo, el Señor nos dice en esta tarde, no es tu guerra. No es tu guerra, sino de Dios. Mañana descenderéis contra ellos. He aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis y los hallaréis junto al arroyo, antes del desierto de Jeruel. No habrá para que peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros. Oh Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis. Salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Toma la palabra y dile, Señor, te creo. Entonces Josafat se inclinó rostro a tierra, y asimismo todo Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová. Y se levantaron los levitas de los hijos de Coat y de los hijos de Coré para alabar a Jehová, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz. Levántate y adora en el momento del proceso, levántate y adora en el momento de la dificultad, levántate y adora. Canta a tu Dios, dile, Señor, te creo, tú dices que no temas. Y cuando se levantaron por la mañana salieron al desierto de Tecoa, y mientras ellos salían,
Josafat, estando en pie, dijo: oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Y hablando consejo con el pueblo, puso a algunos que cantasen y alabasen a Jehová, vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, y que dijesen: glorificad a Jehová. Tú no pelees, tú glorifica a Jehová. Tú no te armes allí con las armas naturales, tú glorifica a Dios, tú alaba lo que Él se encargará de lo que tú estás afrontando. Él se encargará de lo que tú estás viviendo, alaba lo que Él se encargará de los enemigos que se levanten contra tu casa, alábalo. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá. Y se mataron los unos a los otros, porque los hijos de Amón y de Moab se levantaron contra los del monte de Seir, se enfrentaron entre ellos mismos, mis hermanos, y se mataron y se destruyeron entre ellos mismos. Dice: cuando hubieron acabado con los del monte de Seir, cada cual huyó. Cada cual ayudó a la destrucción de su compañero. Y luego que vino Judá a la torre del desierto, miraron hacia la multitud, y aquí yacían ellos en la tierra muertos, pues ninguno había escapado. Viniendo entonces Josafat y su pueblo a despojarlos, hallaron entre los cadáveres muchas riquezas, así vestidos como aljabas preciosas que tomaron para sí, tanto que no lo podían llevar. 3 días estuvieron recogiendo el botín porque era mucho. Y al 4.º día se juntaron en el valle de Beracá. Se juntaron en el valle donde el Señor les dio la victoria. Hay un valle donde quizás fue preparado allí, como dice, el valle de muerte, pero es allí donde el Señor te dará la victoria, porque dice que este valle donde debieron haberte derrotado no fue así, porque cambió la historia y el Señor estuvo a favor de ti y estuvo allí y tú solamente alababas. Por eso el Señor dice: aún en el valle de lágrimas, que ese valle se convierta en un oasis, porque también de ti depende en el momento que tú estás viviendo que lo conviertas tú, cuando tú le alabas al Señor. Y dice que este valle, me parecía tremendo leyendo la palabra, que este valle, mis hermanos, donde ellos fueron allá, dice: este valle, que es el nombre, de cierto miraron la multitud, dice Baracá, en hebreo, este es el valle de la bendición, y ese nombre quedó hasta el día de hoy. Baracá, de hebreo Beracá, significado bendición presente, y hasta el día de hoy así se llama ese lugar. Porque el Señor, donde tú crees que va a ser tu derrota, cuando tú tienes la confianza en Dios, viene tu victoria, viene tu bendición. En el momento que tú crees que ya tenías todo perdido, que ya no había nada para ti, que tú eras desamparada, cuando tú decidiste confiar en Dios, como dice allí: mas yo haré venir sanidad. En Jeremías dice esta palabra: mas yo haré venir sanidad para ti, sanaré tus heridas, dice Jehová, porque desechada te llamaron, diciendo: esta es Sión, de quien nadie se acuerda. Donde tú pensabas que iba a ser tu destrucción, porque eran muchos los enemigos que se levantaban a tu alrededor, se convirtió en el valle de la bendición. Porque tú, al tomar la decisión de rendirte al Señor, el Señor sacó la cara por ti. Y aquellos que te iban a destruir se destruyeron entre sí. Y tú, en vez de desesperarte allí amargamente, alabaste al Señor, y esa alabanza subió delante de la presencia del Señor. Y este valle, donde debía ser el valle de la muerte allí del pueblo, de la derrota de Israel, no fue así. Porque el Señor rescató a Judá, y por la alabanza, tú leíste acá, ellos adoraban. Y dice: viniendo entonces Josafat y el pueblo, que hicieron a recoger allí lo de valor, donde estaban todos muertos, porque no tuvieron necesidad ellos enfrentarse. Y dice: y todo Judá y los de Jerusalén y Josafat a la cabeza de ellos volvieron para regresar a Jerusalén gozosos, porque Jehová les había dado gozo librándolo de sus enemigos.
Y vinieron a Jerusalén con salterios, arpas y trompetas a la casa de Jehová, y el pavor de Dios cayó sobre todos los reinos de aquella tierra cuando oyeron que Jehová había peleado contra los enemigos de Israel. Y el reino de Josafat tuvo paz porque su Dios le dio paz por todas partes. Hay batallas, mis hermanos, que tú vas a pelear de rodillas ante el Señor. Hay batallas que no son en tus fuerzas, que el Señor quiere que tú te rindas ante Él y verás las respuestas. Y esos valles donde tú piensas que van a ser tu perdición, los procesos, mis hermanos, nosotros decimos es que esos desiertos tan duros, esos valles de procesos son tan difíciles, pero es que, mis hermanos, son de bendición al final, porque me fue necesario ser quebrantado, como dice el salmista, para poder reconocer al Señor. Entonces, en esos valles de tribulación se vuelven en valles de bendición, porque allí el Señor nos da la victoria, allí nos da el Señor la victoria. Tú tienes que creer la palabra, decirle: Señor, si te creo en esos momentos, en esos valles donde yo pienso que va a ser mi fin, es donde tú me levantarás y me darás la victoria. Porque he puesto mis fuerzas no en los hombres, no en los ejércitos, no en la tierra, no en las ciudades, sino en ti. ¿De dónde vendrá mi socorro? ¿Mi socorro vendrá de los montes? ¿Vendrá de los valles? No, mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Por eso créele al Señor lo que Él está hablando en esta tarde. Adhiérete esas palabras y dile: Señor, tú me estás hablando al corazón. Tú quieres, Señor, que te busque allí, Señor, que te busque, que vaya a ti, Señor, que no vaya, Padre mío, a nadie más, Señor, que no coloque confianza en nadie más, Padre, sino en ti, Señor, porque el que te busca no será avergonzado. El que se rinde a ti no será avergonzado. Mira allí cómo ellos buscaron a Dios y no fueron avergonzados, antes salieron victoriosos. Por eso ve a Dios, ve a Dios. Doy gracias.